Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el programa de festividades y festividades del barrio de Tula, de Iztapalapa. Mi nombre es Javier Salas Fuentes, soy mayor de la mayordomía del barrio de Tula y me acompaña Leticia. Adelante, Leti. Muchas gracias. Yo soy Leticia Salas Fuentes. También soy parte de la mayordomía del barrio de Tula. Y pues también hacemos otra mayordomía que es de la Santísima y otras festividades que, bueno, ya les hemos ido mencionando. Y para este capítulo más que tenemos, nos acompaña también nuestro compañero y amigo, compañero mayordomo, Luis. Adelante, Luis, preséntate. Hola, buenas tardes. Soy Luis Arturo Pérez Torres. Muchas gracias. Ya se extrañaba hacer estos programas. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar un poquito más de otro tema, ¿verdad, don Javier? Sí, así es. De hecho, en estas investigaciones que estamos haciendo para recuperar la historia de las festividades del barrio de Tula, hemos ido a varios lugares, entre ellos el lugar más icónico es el Santuario del Señor del Calvario de Culhuacán. Eh, Entramos una vez a la capilla, perdón, a la capilla, dentro de la capilla, y del lado izquierdo encontramos un mural. Lo raro de todo que nunca preguntamos quién lo hizo. Entonces se me ocurrió preguntarle a uno de los dependientes de ahí quién había hecho ese mural y nunca supo. Entonces, pues me dediqué a buscar la información y ¿qué creen? Encontré la información, contacté con la persona que se llama Roberto Guillén, que es hijo del muralista que realizó ese trabajo. Entonces, hicimos una cita para vernos, me acompañó Luis. Adelante, Luis, puedes continuar. Hola, buenas tardes. Sí, lo contactamos y le decía a don Javier algo chistoso. Yo lo tenía de contacto en mi Face y cuando lo vi ya en vivo, dije, ay, usted es Roberto Guillén Flores. Porque esta persona también está en lo de la Semana Santa, Así es. en Iztapalapa. Y estamos platicando con él y es chistoso, ¿no? Que nos enseñan en el Señor del Calvario, muy bonito y todo, pero jamás nos dicen los nombres. Y un detalle importante de don Javier que fue que lo contactó, llegó y nos dio muchos detalles del mural. Sí, así es. Pero para esto entonces deben de saber, porque pues al ser un programa de radiodifusión, este mural tiene que ver con el Señor del Calvario, la aparición del Señor del Calvario dentro de lo que es la cuevita, y como los canteros, en el capítulos anteriores la señora Daría nos platicaba que su abuelo era cantero, que su papá también, y que fue cuando lo encontraron. Entonces es un mural en relación a esa aparición del Señor del Calvario. Y pues queremos dedicar un poquito de espacio de este capítulo como homenaje para el señor que lo pintó. Por Sí. eso es que lo estamos retomando ahorita. Sí, Adelante, de Javier. hecho, me comentas el señor Roberto que fue junto acompañado de su padre, el señor Pedro Guillén Neria, que lamentablemente con el COVID falleció. Entonces, como dice mi hermana Leti, esto más que nada es un homenaje a este señor que fue de los incógnitos de ahí del Santuario Señor del Calvario. Nadie sabe qué hizo, nadie sabe quién pintó ese mural. Ni siquiera tiene su firma ahí. Pero ya investigando con su hijo, él nos comentó que se tardaron aproximadamente 2 años en realizar el mural, que aplicaron varias técnicas y todo lo que tiene que ser para ese mural. Además, este fue pintado en 1991, ¿estoy correcto, René? 91 y terminó en 1993. De hecho, mencionaba el señor Roberto que él se dedicó a los trazos y el papá fue el que hizo la pintura. Sí, entonces queremos hacer ese homenaje a esas personas que pues nunca se los dan y a pesar de eso pues falleció y todo y nadie va a saber. Entonces nosotros con este programa vamos a dar a conocer a todo lo que es Culhuacán, quién en realidad pintó ese mural. Porque de hecho me comentaban ellos, yo no pude ir a esa entrevista, pero ellos me comentaban que el mismo señor grabó como toda obra artística su nombre en el mural, pero ya no aparece, ya no está esa firma. Sí, exacto. Entonces, pues, fíjense, yo cuántos años tiene y nadie sabía realmente qué significaba, como dice mi hermana desde el inicio. Es una representación gráfica de lo que sucedió en la aparición del Señor del Calvario. Bueno, con esto nada más que un pequeño lapso para darle un homenaje, ¿no?, al señor Pedro. Y también recordar ese día, algo importante que usted hizo fue presentarlo porque acabamos de pasar la fiesta del que le llaman Divino Salvador de Culhuacán y había mucha gente en la iglesia. Y algo que usted hizo y fue muy emotivo para él, que los pocos que estaban en la
en la iglesia sentado, usted lo presentó, miren, él es el que hizo este mural, y la gente le aplaudió, y la verdad, mucha emoción que tuvo el señor, pues no quiso, no lloró porque no pudo, pero que se le reconozca, ¿no? Son esas personas anónimas que se quedaron en el tiempo y desconocemos, pero fue un detalle de usted hacia él de reconocerlo, de que gracias a ellos está ese bonito mural en Sí, la, en una el, bella obra de arte. Si algún exactamente. día van al Santuario del Señor del Calvario, por favor visítenlo. Y ya saben el nombre del autor, Pedro Guillén Neria y su hijo Roberto Guillén. Bueno, con esto ya damos por terminado este pequeño homenaje a él y continuamos con el capítulo, ¿no? Que es en este caso vamos a hablar de los guardianes del Señor del Calvario, que es un relato, ¿no? Que existe, ¿no? Sí, se habla en tiempos anteriores, en las diferentes mayordomías se habla de que existen unos guardianes del Señor del Calvario. Antes no se mencionaban mucho, pero de un tiempo para acá, de hecho, hasta el zaguán de la entrada del Señor del Calvario tiene las imágenes de estos guardianes, y también en las orillas del santuario, donde dicen aquellos que se entra, de los costados, lo pusieron como laminado en el piso con los guardianes. Estos guardianes son el alacrán negro, son el cincuate y el colibrí. Esos son los llamados guardianes del Señor del Calvario. Vamos a retomar cada uno de ellos poco a poquito, viendo, por eso tenemos de invitado también a Luis un poquito con la historia, porque hemos tratado de fundamentar todo lo que decimos aquí para que no se hable como que al viento, ¿no? Entonces, empezamos con Luis, que nos hables acerca de la historia de alguno de ellos. No sé por cuál vamos a empezar. No sé, a ver, Luis, tú dime, comenzamos con alguno de ellos. ¿Qué te parece? Comenzamos con el alacrán negro. Mm, Sí, de hecho, ahorita retomando un poquito la información, y eso por plática con mi mamá, hay un libro que no lo hemos encontrado, del señor Agustín Rojas, que él ya lo mencionaba hace más o menos 20, 25 años. Desgraciadamente ahorita no hemos podido encontrar esa información, donde él empezó a retomar lo del colibrí, el alacrán y el cincuate. Pero algo muy, muy detallado es que lo representan como una serpiente. Es parte de las serpientes, pero no es una serpiente así, la que conocemos todos, ¿no? Porque se dan cuenta en lo que usted menciona, pues ves, es una serpiente. La forma de una serpiente, el cincuate es más chiquito, más delgadito, y pues la forma en que lo representaron, ¿no? Porque yo cuando lo vi la primera vez dije, pues es una serpiente. Sí, es parte de las serpientes, pero el cincuate es más chiquito. Decían unos señores ahí que también por el clima, ¿no? La condición es, el Cerro de la Estrella es húmedo, mucha roca, Y sobre todo porque eran lagunas, ¿no? Lagunas. exactamente, Y eran casi víboras de agua, ¿no? Se puede decir eso. eran pueblos ribereños, ¿no? Exacto. Bueno, entonces empezamos con el cincuate, Pues ahí. porque Pues dijimos que sí. íbamos a empezar con uno y se empezó No, pero a yo retomar un O poquito, sea, ¿no? retomaste a los tres. A los tres, Ah. o sea, porque nos ponen un ejemplo de una serpiente, más no dicen es un cincuate. El Bueno. cincuate no tiene No. tan grande su cabecita. Entonces, buscando, y yo también del cincuate, pues representa a Dios o un gobernante en la época prehispánica. Recordemos que la famosa palabra ¿qué? Sí, Sincretismo. ahora ya se me fue el sincretismo, es de que se mezclaron tanto el pasado como el presente. Ujú. Pero recordemos también la famosa la serpiente emplumada, ¿no? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Ya desde ahí estamos viendo que viene de tiempos ancestrales, y a mi punto de vista, pues mezclaron las dos cosas, y no nada más era guardianes en este caso Señor del Calvario, sino de las culturas Sí, Bueno, del de pasado. hecho, el cincuate está representado como esa parte de serpiente, como tú dices, un poquito con lo que nos das a entender que es un poquito más pequeña, pero sí está representado como era el guardián de las cosechas, así es. como que era un guardián de las cosechas, y entonces tenía gran significado, porque al fin y al cabo estaba apoyando a que las cosechas se dieran bien. Entonces mataba a todos los roedores, mataba todo eso, y entonces apoyaba a que las cosechas se dieran mejor. Entonces se toma desde ahí como un guardián, ¿no? Está cuidando las cosechas, ¿no? Sí, sobre todo que decían, si ves un cincuate, no le hagas daño, déjalo pasar. Uh-huh. Porque si no te puedes... Pero no en el aspecto de que te va a pasar algo malo, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente porque va a acabar con las cosechas. ¿Y qué va a pasar? Todo el mundo va... Uh-huh. Sí, fíjate que ahorita recordaba
algo que nos comentaban antiguamente, decían los pobladores de ahí de Tula, que como sabemos y como lo hemos explicado en capítulos anteriores, pues Tula estaba en la parte de muchas milpas, muchos sembradíos, mucha agua, muchas chinampas. Y comentan ahí que pues bueno, antes las señoras les llevaban, dijéramos, su lunch, que ahora es, pero que su itacate, ¿no? Su comida a sus esposos que estaban trabajando. Y decían que bueno, que muchas veces cuando tenían sobre todo bebés, era una historia, ¿no? Que comentaban, no sabemos qué tan verídico sea, pero era la historia que se comenta, que cuando llevaban las esposas sus comidas a los trabajadores, que hay veces que les decían que cuando tenían bebés que no los llevaran porque a veces los dormían, decían, ¿no? Que con la cola el cincuate dormía al bebé y entretenía al bebé y dormía la mujer, y como estaba amamantando, que el cincuate era el que amamantaba. Sí. Entonces, eso era como que una historia, una leyenda, si tú lo quieres. No sé si está documentado o no lo he investigado al fondo, pero sí comentan eso, ¿no? Que decían que si era, o sea, los abuelos decían, si tienes bebés, estás amamantando, mejor ni vayas, porque te puedes encontrar un cincuate y te puede pasar eso, ¿no? Entonces, mejor para evitar, decían que no fueras, ¿no? Porque te dormían, con ciertas cosas te dormían y ya, o sea, no eran malos, pero pues eso pasaba, ¿no? No sé qué. Sí, de hecho, eso que usted comenta, sí, yo lo había leído también de que se roba la leche materna. Uh-huh. Y son guardianes porque mucha gente ve una serpiente y les da miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la importancia del cincuate en el Señor del Calvario, volvemos a lo mismo anteriormente que habíamos mencionado, pues el famoso sincretismo de mezclar el pasado con el presente. Es como la serpiente en la religión católica es lo malo, ¿no? Sí, así es. Es lo malo, entonces por eso está el águila, ¿no? Que está comiendo la serpiente. Y desgraciadamente en la actualidad, pues ahí en el Calvario ya no se ve mucho cincuate. Se ven cuando llueve nada más o cuando hay pues es muy difícil identificarlo, ¿no? Yo de hecho nada más he visto que, bueno, en mi época de chavito, ajá, que me escapaba de la casa, no iba a la escuela, yo veía por azar a través del canal cómo se ondulaba y pasaban las víboras. Pues se comentó en algunas ocasiones, apenas hace poco, que acababan de ver un cincuate ahí en el canal. Por eso las señoras grandes decían, bueno, cuando yo iba a pasar algunas imágenes me decían, ay, no, es que ahora nos vamos por acá porque no queremos irnos por el canal, porque dicen que por ahí anda un cincuate. Dice, entonces sí nos da miedito, mejor nos vamos por el otro lado. Pues muchos cincuates dicen que tienen problema, me he visto que los agarran del cuello y se lo llevan. No hay problema. Hay la gente que conoce, no te preocupes, no pasa nada, y los agarran. Y a mí sí me ha tocado ver cómo los agarran y las echan así donde lo encontraron, ¿no? Todos dicen serpiente y les da miedo, pero hay que ver que hay serpientes que no son venenosas. Exacto. No son Sí, pero como tú has comentado hace rato, no más que nada es por lo que dice la gente, ¿no? Lo malo que cuenta, ¿no? Y sobre todo la religión que dice, no. Que le dio la manzana a Eva, ¿no? Entonces, es malo. Exactamente. Es malo. O en el escudo que apenas acaban de pasar los 700 años de México, y según es una serpiente. Pero si nos vamos a la historia, es el agua y el fuego que representan la guerra. Uh-huh. Pero no, volvemos a lo mismo, la famosa palabra sincretismo, se mezcla el pasado con el presente para poder, hasta cierto punto, que tú creas en esas cosas, ¿no? Sí, de hecho también tiene que ver con conceptos nuevos, ¿no? Cosmovisión. La cosmovisión, la cosmogonía de que es la forma de ver, ¿no? De los antepasados, sí. Ver la naturaleza. Hay que recordar que los antepasados se adaptaban a la naturaleza, no la naturaleza a ellos. A mí me llamó la atención lo que nos platicaba Luis de eso del agua en casa de tu tía en San Pedro. Sí. Es que esa vez fuimos a San Pedro, la fiesta de San Pedro, y hablando de serpientes, yo iba con la imagen de San Pedro, y yo vi como entre calles salía un agua, pero no era como río, sino era una bola de agua que corría entre las calles. Y a mi punto de vista era una serpiente. Y ese mismo día pasó con mi tía, que vive en Cerro, y me dice, me enseñó una foto donde arriba se ve la cara de una serpiente. Cómo baja, está de abajo hacia arriba, ahí está. Y íbamos con San Pedro, que es el que inició en la religión católica, pues, todo lo relacionado a Jesús. Y entonces que estaba lloviendo, dices, y estaba lloviendo, entonces representamos la serpiente con el Señor. Pues dices, era el bien y el mal, ¿no? Yo así lo relaciono. O puede ser la protección de San Pedro. O la protección de San Pedro.
Entonces, chistoso, no hablando de Cincuate o las serpientes, si le ponemos atención, aparecen en muchos lados. Ujú. Hasta en las culturas que son chinas, ¿no? Que también aparecen las Ajá. serpientes. Esto tiene Sí. que ver algo muy importante, protección, control de con los que siembran, control de Agricultores, plagas, era para eso, todo sí. eso. De hecho, también hasta el simple hecho de que muda de piel, ¿no? Lo ven como reencarnación Que en la o religión, algo nuevo, ¿no? que como dicen, ¿no? La La transfiguración, ¿no? configuración. Ajá, Hablando religiosamente, la religiosamente. transfiguración, cuando pasas de un plano a otro plano, ¿no? Así es. Así es. Entonces, las cosas no son por azares, ¿no? Todo tiene un significado y un porqué. Veníamos platicando hace rato que también depende de la percepción de cada quien. Claro. Que sí es científico esto, pero hablando de fe, pues así sea una piedra, dicen por ahí, vas a creer en algo, ¿no? Así Y eso es lo que se hizo la investigación, porque desgraciadamente muchos sabemos por tradición. Ya, es una serpiente, punto. Pero no nos ponemos a investigar, ¿no? El porqué de las cosas, no nada está todo porque se me ocurrió. Todo tiene un significado. Sí, te digo, como tú comentaste hace rato, ¿no? Cada quien le da el significado según sus conocimientos o su estatus religioso, ¿no? Ajá. Alguien lo ve y dice, no, es el mal, ¿no? Yo lo veo a Y otra la apertura persona. que tienes hacia ciertas cosas, Ujú. ¿no? Porque si decía Luis, ¿no? Si eres tan cuadrado y todo lo quieres meter en algo, pues no. O sea, tienes que tener Sí, tienes apertura un poco más de apertura, ¿no? El para poder. científico, mientras no le demuestres lo contrario, no. Ujú. ¿No? Pero si ya ves un milagro, dice, ay, es que esto no, Sí. no lo pueden encontrar, ¿no? No lo pueden creer que fue así. Y pues bueno, entonces ahí está el Cincuate como uno de los guardianes del Señor del Calvario. Digamos Perdón. con otro de los guardianes llamados del Señor del Calvario, que sería el alacrán. El alacrán. Entonces el alacrán podemos ver que Perdón. yo creo que tiene que ver mucho con lo que es la cantera. Acuérdense que les platicábamos que pues fue encontrado por los canteros del Señor del Calvario. Y pues sabemos que donde hay piedras, donde hay humedad, como lo dijeron hace rato, O calorcito o también. calorcito, Ajá. o sea, ahí tiene que estar un alacrán, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que cuando alguna vez mis papás fueron mayordomos, si te encontrabas un alacrán decías, no, no lo maten. O sea, tú cuando la primera reacción cuando ves un alacrán es quererlo matar, ¿no? Ay, no me va a picar, ¿no? Y decían ellos, no, no lo maten, porque al fin y al cabo son guardianes del Señor del Calvario, entonces no hay que matarlos. Entonces, bueno, pues así como que los tomas como que con respeto hacia como parte de los guardianes del Ujú. Señor del Calvario. Sí, es algo chistoso. Yo, es que investigando este tema, los mayas lo veían como una diosa de la cacería, la lluvia, pero también su presencia del alacrán significaba augurio funesto. Sí. Es algo muy, o sea, también lo respetaban, pero ya la presencia mucho de esos animales es algo funesto, ¿no? Sí, Algo de hecho malo que va a también pasar. otra de las cosas era el que cuidaba la entrada del infierno. Ajá. Era el que cuidaba. Entonces otro era un simbolismo. guardián. Por eso el Ujú. nombre de guardián que se le quedó. Ujú. Ajá. Es otra parte de simbolismos, ¿no? Sí, porque ahí el alacrán en la época prehispánica lo relacionan con Tlaltecutli, que era el mensajero del Señor de la Muerte. Lo que usted Ujú. menciona, de que Así está es. cuidando la entrada al inframundo. Hay que Ujú. recordar que las cuevas para los mexicas o las culturas prehispánicas era el inframundo, ¿no? Ujú. Por eso algún comentario extra es de que por eso cuando se hacía en la iglesia se hacía afuera ¿cómo le llaman? Donde se juntaba la gente, se me va el nombre ahorita, que ellos no entraban a las iglesias porque muy oscuras, poca luz, y ellos lo representaban como el inframundo. Mejor hacían sus misas afuera, por eso los padres hicieron, se me va el nombre ahorita de afuera Altar. el altar, ¿no? Pues sí, No, bueno, no el altar no, el atrio. el atrio, El perdón, otro. El atrio. el atrio. ¿Se dan cuenta? La mayoría de las iglesias viejas tienen un atrio grandísimo. Ujú. Así es. Y hay lugares donde ahí mismo entierran a Ujú. lo que fue en Culhuacán, que que ahora ya es el panteón, Y que era el ex convento. el ex Sí, convento. porque el ex convento tiene un atrio grande y una parte que. Exactamente. Ajá. Y los que han ido a, ¿qué? San Marcos, Mexicalcingo, Ujú. también en el atrio está en su panteón. Tiene un poquito de panteón. Pues de hecho siempre lo juntan, ¿no? Panteón con iglesia, ¿no? Ujú. Y más que nada porque, como decían, un paseo de ahí del convento, ¿no? Que los más Ah, pudientes querían estar cerca del Señor, de la iglesia. de la ¿Para qué? iglesia. Para que se vayan directamente al cielo, ¿no? Ujú. Sí, lo Ajá. comentaba, ¿no? Ujú. Fuimos a Culhuacán en un paseo histórico
y es lo que los que nos llevaron, que los que tenían más poder económico están más cerca de la iglesia, más cerca. Ujú. Y los que estaban más pobres eran más atrás. Y que había secciones, en algún tiempo Exacto. que eran secciones. Los que tienen más dinero, los que tienen menos dinero, y la idea de ellos es que entre más cerca estoy de Dios, me voy directo al cielo. Era la idea de ellos que tenían. Sí, exacto. Pero pues acuérdate que la regla dice, los últimos serán los primeros. Pero No, bueno, entonces yo creo que sí tiene que ver con eso de las cuevas, acuérdense, como retomamos hace rato, pues ahí fue encontrado nuestro Señor, ¿no? Entonces por ahí Sí, de tiene hecho que ver encuentras eso. muchos alacranes por todo lo que es Culhuacán, ¿no? Ajá. En cualquier lugar lo puedes encontrar. Y lo importante también del alacrán que no es venenoso. No, El no es negro venenoso. que está no. representado con esto no es venenoso. O sea, no, obviamente si tienes alguna alergia o eso, pues sí te puede matar, pero realmente no te. A mi hija le picó un alacrán así negro y no le pasó nada, ¿no? Al contrario, creo que se volvió Reforzó, inmune. ¿Cómo reforzó cree? muchas Ajá, cosas. sí, le picó un alacrán negro Ajá, y resulta que a todas en la casa les dio varicela, menos allá. menos a ella. Menos a ella. Y eso que se pegaba a todos, porque ella sí quería que le diera varicela por no ir a la escuela, pero se pegó a todos los que les dio así fuerte y ella no le dio. Sí, es que desgraciadamente vemos luego el lado malo de las cosas, Exacto. por un lado el benéfico, ¿no? Ujú. Ah, es un alacrán, me va a picar, me voy a morir, porque lo relacionamos. Y esto se debe a que perdimos la educación de adaptarnos a la naturaleza. Todo lo vemos Sí. mal, Ajá. todo ajeno a Lo que nosotros lo pasa que vemos mal. también igual, que te interrumpa, perdón, Luis. Sí, Los antiguos mexicas, todo lo relacionaban con la naturaleza, ¿no? Todo, y creo que la naturaleza era lo más importante para ellos. Bueno, aparte de sus sacrificios y todo eso, ¿no? Pero de todo tenía una condición, el por qué lo hacían. Entonces yo pienso que la naturaleza es lo más importante que debe de existir. Pero en fin, eso nada más es algo es que va que todo, tengo, ¿no? todo con pegado siempre. Pero sí hay que ver eso, ¿no? De que hay animalitos que tienen cosas buenas y cosas malas, como nosotros, ¿no? Tenemos claroscuros como personas, ¿no? Ujú. Tenemos Sí, aciertos como errores. todos. Y todos tenemos una función. Usted mencionaba algo del canal, ahorita no hablan, retomando un poquito de esto. Pues sí, cuando se arregla un ecosistema, vuelven a surgir. Ah, es que vamos con el que sigue, con el guardián que sigue, Ah, que sí. sería entonces el El colibrí. colibrí. Creo que de todos es el que menos causa miedo, ¿no? Creo que al contrario causa asombro, causa alegría, causa, no sé, Ternura. A veces muchos dicen, sí, ay, qué bonito, ay, la sí. ternura, ¿no? Y sobre todo porque la forma en cómo se desplaza, la forma en cómo se mantiene, la forma como que de repente desaparece, Luego llega, luego se llega, va. sí. Hay desde chiquitos a grandotes. Ujú. Bueno, vamos a empezar con lo histórico. Que Pues históricamente pues, lo relacionan con Huitzilopochtli, El ¿no? gran dios, ¿no? De El los gran dios de aztecas. los mexicas. Pues ya han visto otras culturas que ya lo traen a Huitzilopochtli. El famoso Huitzilopochtli, que fue un gobernante. Sí. Entonces, es un animalito muy pequeño, pero con una gran importancia. Imagínense, se han encontrado en murales de Teotihuacán figuras de colibrí. Ujú. Y aparte también ha tenido muchas leyendas. Si tú buscas muchas leyendas, hay muchas leyendas Sí, en relación demasiadas. al colibrí. Tanto mayas como de todo Mesoamérica, Ujú. los mexicas, varias culturas tienen historia de colibrí. Y una que más sobresale también volvemos a lo que era el alacrán, que por la velocidad que tenía, por el tamaño, podía cruzar del umbral de los vivos al umbral de los muertos, tener llevar alguna alma en su ser e ir directamente hacia la casa de esa alma. Y muchos decían, se alegraban porque decían, alguien nos vino a visitar del más allá, ¿no? Sí, y más cuando recientemente tienes algún difunto familiar, cercano, muy querido, y de repente ves que llega un colibrí, ¿qué dices? Ah, ya me vino a visitar, ¿no? O sea, la Sí. persona que se acaba de fallecer, ya me vino a visitar. Y por eso lo protegen mucho, ¿no? Porque dicen, no, pues es que no le tienes que hacer nada, porque puede ser que sea tu persona querida que te viene a visitar. Entonces tienes que cuidarla. Y lo que comentábamos, que era lo que tú decías, que te interrumpí, perdón Luis, que bueno, que hubo una temporadita que no se veían muchos colibríes. No se veían muchos colibríes, como que decíamos, ¿qué pasa con el colibrí, no? Y de repente resurgieron y tiene que ver con lo que platicábamos, que al darle al canal nacional, que lo reforestaron, que le dieron Sí, cierto pues se cuidados, regeneró el ecosistema.
Y recordemos que el colibrí pues viaja de flor en flor, va junto con las abejas también. Ajá. Pero recordando lo que ustedes mencionando, los mexicas también lo relacionan que ver a un colibrí o varios colibríes es el retorno a sus guerreros que van en batalla y que los vienen a cuidar. O sea, por eso yo vuelvo a retomar que todo se fue adaptando, ¿no? El pasado con el presente. Porque no puedes borrar de tajo el pasado. Tienes que retomar muchas cosas del pasado para el presente, porque es lo mismo, nada más el significado que cada quien le da, ¿no? En este caso, yo lo doy el significado tanto el pasado como el presente, y es lo mismo, nada más que cambian algunas cosas. También del colibrí yo me he dado cuenta que en Culhuacán, dicen muchos, es que hay mucho colibrí porque hay mucha planta. Pero me ha tocado ir a lugares donde no hay ni una planta y ahí andan los colibrí. Y te siguen, ¿eh? Así es. Te siguen, hasta en la misa me ha tocado que entran y hay un colibrí. O dicen, mira, ya llegó un pariente de nosotros a saludarnos, ¿no? Ajá. Y es la idea de que, ay, qué bonito, y entonces, qué bonito que llegó, lo relacionan con lo mejor, bienestar. Sí, de hecho, cuando estás, como dices tú, cuando estás en una iglesia y llegan colibríes, dices, ay, esto nos está un augurio de que nos va a ir bien Exacto. o de que algo bueno va a pasar. Sí, O sea, como que lo ves como algo positivo. Como dice Javier, Ujú. esto es lo que sería el guardián, que es más querido, ¿no? Así como Sí, que, ay, qué bonito. exactamente. Sí, eso depende de cada quien. Unos ven como guardianes, otros ven como bendiciones, otros ven. Así que cada quien lo ve como lo quiera ver, como lo que está platicando, ¿no? Ajá. Conforme a su creencia. Porque hay mucha gente que es muy creyente de la religión, otros no son así, o lo de la naturaleza. Ah, no es que hay mucha relación. Los científicos, no, es que viene el colibrí porque hay mucha planta y Exacto. justifican las cosas. Ujú, Y lo que platicamos, y cuando no hay plantas, ¿por qué llegó, no? ujú. Así como que dices, bueno, ¿y entonces? Sí, de hecho hemos visto también, por ejemplo, en la Santísima, ¿no? Ujú. Muchas flores y de repente aparecen los colibríes. Tú dices, oh, o sea, la gente se queda así, totalmente entusiasmada, ¿no? Porque dicen, alguien vino, alguien vino. Y otra parte que tú comentas ahorita que dijiste la festividad de Semana Santa y eso, de hecho muchas de las portadas que ahora le han llevado Sí, al Señor del Ah, Calvario, así es. al Santuario del Señor del Calvario, muchas de las portadas, muchas, pero creo que en la todas las portadas mayoría. que han casi llevado, lleva un colibrí o dos colibríes. También en los castillos. Ajá, Ándale, Los también últimos igual. que hubo, cierto. los castillos. En este último que hubo, en la de sí, el Divino Salvador, estuvo el alacrán, estuvo el Sí, colibrí y estuvo el otro, el Cincuate. cincuate. Que Sí, dicen, hay una cierto. serpiente, estuvo del lado izquierdo. Ujú, Entonces todo tiene un significado y un peso histórico, ¿no? claro. Tanto como religioso. Ujú. Entonces, son animalitos que en nuestra creencia son muy importantes. Ujú. Que los Sí, vemos chiquitos, exacto. pero tienen un gran peso. Sí, Así como es. dice Leticia, hay muchas leyendas, ¿no? De hecho, me acordé de una que decía que un dios, mandó a un ave a ver qué es lo que estaba pasando en la tierra, porque ya no recibía rezos o sacrificios, algo por el estilo, ¿no? Entonces que mandó un ave, lo mandó y nunca regresó. Volvió a mandar a otra ave, tampoco regresó. Entonces eso mandó a un colibrí, Ujú. fue y regresó. Y ya le dijo lo que estaba pasando, que la primera ave se estaba comiendo a las aves muertas. La segunda ave se estaba comiendo toda la carne podrida. Pero que a final de cuentas todavía la humanidad seguía estando ahí en la tierra. Entonces, ¿qué hizo el dios? Premió a la ave que regresó, dándole un plumaje vistoso, Ujú. ¿sí? Y el don de poder cruzar del umbral de los vivos al umbral de los muertos. Es una leyenda. Es una leyenda, ¿sí? Ujú. Ah, O sea, mira. son muy buenas leyendas, ¿sí? Que trae Sí, acerca del colibrí. Sí, sí. haciendo referencia de la función, ¿no? Ujú. Sí, y de hecho también existe la leyenda de la flor de cempasúchil con el colibrí. Ah, sí, Pues cierto. también hay una así, y que también tiene que ver con la muerte y la vida. Sí, porque la planta del cempasúchil significa que es el camino que va marcando hacia la muerte, ¿no? Exacto. Ujú. Que lo vemos en el 2 de noviembre, ¿no? Ajá, y esa es una leyenda de una pareja. Entonces, pero sí es muy interesante eso que dice de la muerte. Sí, Sí, o sea, más contando leyendas, bueno, no leyendas, sino son los famosos mitos, ¿no? mitos, ¿no? De todo lo que es el colibrí. Ujú. Porque digamos, hace rato platicamos que
que hasta que a alguien no le ha pasado algún milagro, que para la ciencia es un milagro que te pasen ciertas cosas, la gente no cree. O la gente es muy escéptica en ciertas cosas. Pero hay muchos, a mí me ha tocado también ver los alacranes en mi habitación. Dije, ¿cómo entran, no? Para empezar, Ándale. ¿cómo llegan? Ujú. Yo estoy en el segundo piso y siempre buscan un lugar calorcito. Y lo que me da risa es que luego caminan, y se van. ¿Cómo llegó ahí? Nació, yo digo, ahí nació y creció y se fue, ¿no? No, y luego lo que dicen que se supone que un alacrán no está solo, No, siempre están por parejas. exactamente. Y si es la cría, ¿dónde están los papás, no? Ujú. Y son lugares, yo lo que he visto son lugares donde hay mucho calorcito. Cuando son chiquitos buscan el calor, el cartoncito, algo que los mantenga. Pero no me picaron. O sea, si vemos por qué está ahí, ¿no? ¿A quién está cuidando? Así está. O porque se te O presentó. por qué se presentó exactamente. Porque nada más se te presentó. Exactamente. Y el colibrí quisiéramos verlo en todos lados, pero desgraciadamente no se ve. Hay muchas plantas, no ves ni uno, y de repente ves muchos. Sí, de hecho, otra de los que me acuerdo es de que dicen que si un colibrí sobrevuela Mm, tu cabeza, que pienses algo bueno para alguna persona o pidas un deseo para una persona, que inmediatamente el colibrí lo atrapa y va directamente a esa persona. Y tú ya le estás dando algo bueno a otra persona que tal vez conoces o no conoces. Un deseo bueno, algo bueno. pues Pero sí. también yo me acuerdo de alguien comentó alguna vez de que disecó un colibrí porque el colibrí también estaba relacionado con el amor. Así. Ah, Y sí, que también. disecaron un colibrí y que se aferraban a eso, ¿no? O sea, y ahí vemos también lo malo, ¿no? Porque era tanto el aferre a que con esto voy a tener el amor Ujú. y que hasta lo mató, ¿no? O sea, ¿cómo puedes Sí, lo agarran sacar como eso? de amuleto, Amuleto, no amuleto, ¿no? Pero ajá. imagínate. Sí, pero pues no, o sea, yo siento que hay cosas que no. Sí, porque luego hacen también con sus plumajes, hacen ciertos, sus collares Y es que la relacionados verdad, al sus amor. plumajes son muy vistosos, demasiados Sí. multicolores, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces dices, una ave pequeñita con ese tipo de plumaje, entonces dices, no, pues la verdad sí es algo Sí, divino, ¿no? Bueno, y yo esto que pienso, ¿no? ajá, lo que estamos haciendo es porque desgraciadamente o sea, hay muchos símbolos en la iglesia o en nuestras tradiciones que realmente la gente no sabe. O no sabe o no quiere Ujú. aprender y como dicen es tradición, pero ¿por qué no? O sea, no saben el porqué de las cosas y por qué esos animalitos y no otros. O simplemente, ¿no? O sea, yo he visto, ¿no? Que niños, llegan a ir cuando he llegado a ir a misa al Santuario del Señor del Calvario, que ven eso que está ahí, ¿no? Sí, en el Y no, suelo. y nada más empiezan así como carreterita, o sea, no le dan así Bueno, como es que que no. también eso es culpa de los propios padres, ¿no? De los abuelos, no sé, que quieren que no le inculcan o no preguntan, no le dicen, ¿sabe qué? Mira, hijo, esto significa esto. ¿Por qué? Porque son los guardianes que cuidan esta imagen. Pero vamos a lo mismo, como dice Luis, si tú no lo sabes, ¿cómo se lo vas a enseñar a Sí. alguien más? O la curiosidad del porqué de las cosas. Ya lo mencionaba, lo vemos en el castillo, lo vemos en muchos lados, pero en este caso no hay quien, como don Javier, que miren, está pasando esto y esto. Porque las tradiciones no nada más es de, lo hacemos por hacer, sino tenemos que hacer un ritual por esto y esto. En las festividades todo el mundo sabe lo de la fiesta, ¿no? Y vamos a las bandas y vamos Sí. a baile, porque es lo que muchos, Ajá. pero no saben realmente el porqué, el significado de cada cosa. Ahora que estuvimos casi todos los 3 días, no 2 días completamente, pues vemos muchos rituales, vemos muchos significados. Y si tú le preguntas a un mayor, sí le puede decir. Pero desafortunadamente hay gente que platica lo que le dijeron. Exacto. O sea, no, es O que, lo que entendió, ¿no? o lo que entendió. Entonces, tú como persona con duda, pues vas a aprender lo que te digan ellos. Y eso Porque, se te va a quedar. porque son los mayores, ¿no? Y se supone que Sí. antes los mayores eran muy sabios. Antes. Ahorita hay niños jóvenes que son muy sabios sin ser tan mayores. Y si uno se queda con esa idea, pues te quedas con lo que te dijo la persona. Ya ahorita con el internet, mucha información en las redes, obvio hay que buscar, ya vas abriendo un poquito más el panorama. Pero también igual es lo mismo, ¿no? Hay cosas que luego no tienen. Por ejemplo, yo vi una página de internet que decía el señor de la cuevita. Ah, Y era el señor del Calvario. Pero ellos lo manejaban como el señor de la cuevita de Iztapalapa. Ajá, si das cuenta, existe un señor de la cuevita de Iztapalapa que tiene las mismas similitudes, características características. que el señor del Calvario. Y de hecho hasta tuve que ir un día a ver cómo era por dentro de la cuevita.
similar a la del Señor del Calvario. Era lo que platicabas, Similar. ¿no? Sí, Entonces, se me acercó una Son persona, similares, ¿no? sí, Tú dice dices, que son 3 hermanos. Le digo, ¿cómo 3 hermanos? Sí, se mencionaba los de Chalma, mencionaba a Culhuacán y mencionaba a Iztapalapa. No, que eran 3 hermanos y que se fueron cada quien a habitar. Pero vamos a ver quién le platicó esta historia. Y era una persona ya grande, que eran pero, tres ajá, hermanos y dije, a lo mejor lo ven en el aspecto simbólico, ¿no? Porque hay que recordar que Culhuacán, Chalma y Iztapalapa, pues fueron, en su tiempo fue gobernado por el Imperio Culhuamexica. Y Iztapalapa fue una ciudad creada, bueno, ciudad, pueblo, creada por mismos Culhuacán. Entonces hay gente que le platican ahí y se la cree. Pero si no investiga más, se queda con esa idea sí, que eran porque 3 hermanos. Dije, ¿cómo haber 3 hermanos de Cristo, no? Porque así lo simboliza, ¿no? sí, Que es sí, Cristo. sí, pero yo también sabía de una de que eran varias imágenes dijéramos, el Señor del Calvario, igual a él, eran varios. Uno de ellos estaba también en Amecameca. Ah, sí, Amecameca. Entonces, yo sabía que eran varios, o sea, no me acuerdo ahorita bien cómo, pero que eran varios y que habían aparecido en diferentes lugares. La misma, sí, de hecho, sí se había leído que de la misma forma que aparecieron, ¿no? De que Ujú. aparecía el Señor del Calvario y abajo a un lado la imagen rota de tu Dios. Hay que recordar que la cosmovisión de antes es que si tu Dios derrota a mi Dios, en automático tengo que venerarlo, ¿no? Ujú. Y sí, en Culhuacán, en Iztapalapa, en Chalma, en Ameca, en muchos lados hay muchos, y casi todos son Cristos negros. sí, La exacto. mayoría son Cristos negros. Y la Era, misma dinámica. era por lo que algo que me habías comentado, ¿no? De qué color es la piel, ¿no? Que todos tenemos, los indígenas, Morenito, todos. ¿no? Entonces, si ven a uno totalmente rubio, dicen, no, ese no es de aquí, ¿no? O hasta Por lo pueden que decir decías. la llegada de Quetzalcóatl, ¿no? Decían, ¿no? Con Sea, ajá, era el Ujú. famoso ¿cómo era? Quetzalcóatl, algo así, se me va el Ujú. nombre. Que supuestamente que cayó, él fundó Tula. Así es. Hay una leyenda que dicen que llegó a Culhuacán, otros que se fue a Yucatán, otros que Culhuacán fue a Yucatán y se volvió en el famoso que iba a regresar como Hernán Cortés. Exacto. Fue por eso que fácil ya estábamos vencidos cuando ya los vimos llegar. Es que hay que recordar que cuando llegan los españoles, pues empiezan a recabar información y dicen, no, pues los de allá así, y empiezan a dar la historia, ¿no? Así que empiezan a recabar la información, traen a sus traductores, ¿no? A la famosa Malintzin, que le dicen, se hablaba las dos lenguas y les explicó los rituales. Y hay que recordar que en Culhuacán existió el primer convento, ¿no? De lenguas, Así es. que ellos querían aprender nuestra lengua. No que nosotros aprendiéramos Sí. y el primer molino de papel. Sí, y como dices, atacarnos con lo Sí. nuestro, con lo que Exactamente, teníamos. primero recabo tu información, sé por dónde me meto y sé por dónde. Y ellos se dieron cuenta que los antepasados, para no decir mexicas todo completo, este, ellos veneraban a tu deidad que había ganado. Y algo bien chistoso, no peleaban de noche. Las No. antiguas no peleaban de noche. Llegaba porque la noche es oscuridad, es muerte. Sí, exacto. Aunque fueran ganando la guerra, Se retiraban. nos vamos que mañana continuaremos. Cosa que los españoles ellos no tenían esa intención. Es bien chistoso, aunque fueran ganando la guerra, ¿eh? Ujú. O la otra chistoso, si tú vas ganando y a tu líder o a tu dirigente, ellos se rinden, aunque vayan ganando la guerra. Porque ellos tenían mucho simbolismo y muchos rituales. Voy ganando la guerra a mi capitán, ya no perdí, Pues aunque ya, fuera ganando. sí. Porque eran ideas de ellos Ujú. y se respetaban. Y los españoles que dijeron de aquí soy. Y es mi punto de vista, ¿no? Llegaron a Culhuacán, primero checaron cómo viven, cómo piensan, quiero aprender tu lengua, ya sé de dónde, ya, por ahí me encuentro. O sea, hay que ver muchas cosas que quizás no lo percibimos ahorita, pero como dice el dicho, dime dónde te pego, dónde te duele y te pegaré, ¿no? Sí, pues de hecho todo tiene mucho significado, ¿no? Sí, Pero porque, ya ajá, retomando lo que es los guardianes, pues sí, la verdad sí es algo muy extraordinario porque, y sobre todo eso, yo desde que tengo uso de razón nunca, no recuerdo cuándo fue cuando empecé a oír lo de los guardianes, no sé si fue hace 3 o 4 años. Te digo que tiene poco, yo me acuerdo así que nunca se mencionaba en las mayordomías mucho lo de No, los guardianes. Ya hasta después, no sé en qué mayordomía, lo retoman. lo retomaron, o sea, como que es que existen los guardianes del Señor del Calvario. Sí, te Y ya digo, empezaron ajá. ahí a relucir de que
por eso las portadas ya con colibríes, o con los castillos con alacranes, los cincuates que pasaban en los castillos también. Pero yo creo que hace falta eso, como dicen, ¿no? Una información real de por qué eso, ¿no? Porque muchos así como que, ah, mira, porque cuando van a los castillos es eso, ¿no? Qué Ay, qué bonito. bonito, un Ah, mira. alacrán. Ah, pues es que hicieron esto. O sea, un alacrán como si fuera que una flor, ¿no? O un alacrán así como si fuera un coche. Ay, qué bonito se ve, ¿no? L- Pero nada más. Lo pusieron como adorno, ¿no? Ay, Ajá. se ve bonito, ¿no? Ujú. Pero Ese es ajá. algo más que nada de que, ¿cómo te puedo decir? Publicar, ¿no? O decir, por ejemplo, tienen festividad de la Santísima. Deberían de abrir la cuevita y que hay alguien de la mayordomía o alguien que, un historiador o alguien que sepa todo eso, se ponga ahí y que haga visitas. Vénganse, pásenle bien, les voy a explicar cómo está todo esto. Esto fue así, 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 mira, aquí tenemos esto, aquí, así. O sea, pueden implementar ese tipo de cosas, pero no lo hacen, como que se quieren... Muy superficial. De hecho, lo vimos en el que fuimos al recorrido de Culhuacán. Estaban, pero muy, muy, muy encima de las cosas. Y fuimos a lo del Calvario y te explican, ah, mira, bonito y punto se acabó. O sea, no se meten, no dan detalles. El porqué de las cosas, por qué esto, No por van qué el otro. directamente a lo que es la arqueología, ¿no? Te dicen que cuando lo construyeron, que lo construyeron tal persona, que la leyenda dice que se encontró una imagen. Fuera de eso ya no dicen más. O sea, ¿No? no van a los simbolismos como en otras cosas que, ay, mira, esto se llama por esto, esto y esto. Y desgraciadamente ese día que fuimos estaba cerrada la La cuevita. cuevita. Y eso es lo que deben más que este es el año de Culhuacán en Iztapalapa, ¿no? Que están Exacto. yendo muchos recorridos y te platican la historia así como que, ay, muy rápido. No, y aparte si sabemos que el santuario del Señor, de la bendita imagen del Señor del Calvario, es algo pues que llama la atención de todos los barrios y que es la unión de todos los barrios, pues sí, como dicen, pues si es el año de Culhuacán, pues hay que sacar más, como dicen, una visita guiada Sí. de lo Pues de que es. hecho, ese día que estábamos en las festividades, llegaron, me habló una persona, me llamó una persona que sí conocía la mayordomía, que una que conocía a la mayordomía, y me preguntó a mí que si la conocía. Le digo, no, sí, ¿por qué? Dice, es que estas personas vienen de Guadalajara. Dice, y quieren ver al señor desde la cuevita para ver que yo les explique cómo está aquí. Ah, sí, pero un momento. Busqué a todos los mayordomos, todos me decían que sí, que sí, que sí, que la empujara, que abriera, que se abriera solita. Y al final de cuentas, se fueron muy decepcionados los señores porque nadie les abrió. Entonces, es lo que te digo, deberían de implementar eso en estas festividades. Hasta nosotros nos podríamos poner como voluntarios, ¿no? Oigan, déjenos Sí. pasar para que les expliquemos lo que es Ahorita que menciona todo eso, eso, ese ¿no? día de la fiesta, ve que estábamos ahí y llegó una gente, creo que venían no me acuerdo qué pueblo venían, que querían ver, ¿no? Entrar a la cuevita que usted fue a ver, ¿no? A ver quién podía abrir. Sí, Porque son festividades y digo que ellos se enteraron por un familiar o por internet y llegan y es la fiesta y está cerrado. Eso es algo que... Ahora, ya en el comento, digo, en el comento, en el Señor del Calvario ya hay cámaras, ¿no? sí, Así como cuidan a la imagen del Señor del Calvario, pues pueden cuidar abajo, ¿no? En la cuevita, porque es impresionante los que ya hemos entrado a la cuevita, pues es muy bonito, ¿no? sí. Entras hacia el Ujú. fondo y y mucha gente se queda impresionada. Bueno, lo que se podría hacer no es poner ahí visitas guiadas, darles cada 15 minutos. Fórmese. Para que se mantenga cerrado todavía la cuevita, ¿no? Más que nada como con conservación. Que no le pase nada, que no se dañe, que no le escriban. Exacto. Entonces, tú ya tienes una cantidad de 15 personas, te los llevas. Pásenle para acá, miren. Aquí está la cuevita, miren, aquí está la tal fecha que se encontró de tal manera, bla, bla, bla. Este señor del Calvario se encuentra aquí arriba. Si quieren lo pasamos a pasar, al final lo podemos pasar a visitar. No sé, un Pero montón es de que yo cosas. creo ahí tendríamos que haber educación a la mayordomía primero. O sea, que la mayordomía sepa todo esto también. El significado, ¿no? De las Porque cosas. tú, o sea, o la mayoría, yo siento que va a la mayordomía, nada más como mayordomía. O sea, ya. O sea, yo soy mayordomo y ya. O sea, no voy más allá O sea, ¿no? sí, debería haber como una guía, ¿no? Para cada mayordomo. Mira, el Señor del Calvario es esto, o sea, te explicara todo el porqué de las Ajá. cosas, Exacto. ¿no? No nada más, Así ah, es es. por tradición. Cómo apareció, por qué son los guardianes, o sea,
una explicación así real, o sea, de todo esto. Y bueno, vas a ser mayordomo, te dejo esto para que conozcas más acerca Sí, de la exactamente. mayordomía, de lo que es el Señor del Calvario, su aparición, sus guardianes, cómo es la mayordomía, qué tienes que hacer como mayordomo. El que nos decía el padre Abel, ¿no? El que mayordomo es el que va a servir, el que no quieras que porque vas a ser mayordomo todo el mundo te va a tener aquí, ¿no? No. No. O sea, todo eso que como que ya especificado, a ver, vas a ser mayordomo, aquí está, léelo, yo te puedo explicar otro poco acerca de eso y ya. Entonces, ya cuando ya eres mayordomo, pues ya sabes a qué, ¿no? Ya si alguien llega, pues ya tú le puedes decir, ah, no, sí, mire, porque es esto, es esto. Pero si tú llegas como mayordomo y no sabes, es como dice Javier, ¿no? Yo cuando ya entré a esto de las mayordomías, pues voy a investigar, voy a ver por qué, voy a saber por qué, porque si alguien me pregunta, no voy a saber. Entonces, Sí. pues sí, como tú ahora que te estás integrando y que dices, ¿no? Pero yo quiero saber por qué no se festeja el 19 de marzo Tula, ¿no? Con Sí. San José, ¿por qué el 1 de mayo y no el 19 de marzo, ¿no? Entonces ya te estás integrando y estás sabiendo y conociendo el porqué de las cosas, ¿no? No nada más es de que sí, quiero estar en la mayordomía y ya, ¿no? Aporto esto, lo bonito que es el baile y ya, ¿no? Sino que estás yendo más allá. Es que desgraciadamente en esos tiempos ya la mayordomía para la gente es el baile, ¿no? La música, el baile, la comida ya es fiesta. Sí, es una fiesta, pero como dicen, una fiesta espiritual, lo dijo el padre ese día de la misa. Y algo que dijo también, mayordomo, palabra lo dice, usted está para servir. Un mayordomo es aquel que sirve a la gente, que sirve a Dios. Entonces, mayordomo es alguien que sirve a su pueblo, sirve a Dios y no es mayor, no es más que nadie. Es una persona que va a servir a los feligreses, a los que están con él. Y lo dijo en la misa, ¿no? Y chistó, dice el padre, y perdón para los que les cayó la piedra, ¿no? Aquí ser mayordomo no es ser más que al contrario, es servir a la gente y servir, y es la intersección entre Dios y su gente, y tiene que cuidar la casa del Señor. Lo que decíamos la vez pasada, los famosos Sí. calpuli, ¿no? ¿Cómo que nos llamaban los mayordomos en agua? Ya se Ah, nos pregunta, no Sí. lo estudiaron, pregunta de bueno, examen. pregunta de examen. Entonces, esa, y ahorita que me estoy integrando, por eso he estado tratando de ir muy seguido a los rituales, porque es un ritual lo que hace cada mayordomía. Aparentemente es lo mismo, pero Ujú. no, todo tiene un significado y un Sí, porqué de de las hecho, todavía cosas. faltan algunas cosas que ver, capítulos siguientes. Vamos a ver todo el protocolo que siguen para el pedimento, todo el protocolo que sigue para las fiestas. Es que todo tiene un protocolo, ¿no? Todo va Sí. interconectado y todo es Pero algo ¿sabes cuál muy... es el detalle? El detalle es que todos los barrios, pueblos de Culhuacán, vamos sobre el Señor del Calvario. Pero y si lo tenemos al Señor del Calvario como parte, porque va a visitar todos los barrios y todo, Ah, saber sí. realmente toda la historia del Sí, Señor del ¿Qué hay Calvario. detrás de él? Pero, pero la historia real, ¿no? No lo que publica fulanito o No, sutanito, que a lo mejor algo... no es real. O sea, o lo que dijo la abuelita, que a lo mejor porque se lo platicó no sé quién y no sé quién y no sé quién, y por tradición pues ya se quedó eso, ¿no? No, o sea, ir al trasfondo de todo, o sea, y saber realmente la historia de cómo apareció, de los guardianes, volvemos a lo mismo ahorita que estamos viendo los guardianes, a lo mejor hasta milagros y todos los temas que más o menos retomamos ahorita aquí y en todos los capítulos que vienen, pues que se sepa todo realmente bien, ¿no? Bien Como para que tratar de lo que conozca. sea un poquito más apegado a la realidad, ¿no? Es como simplemente de la fecha, unos dicen que tienen 400 años, otros tienen que 500, y entre la investigación lo había mencionado. Hay dos fechas, la de 1672, que sí. aparece ahí pintado en la pared, ¿no? De la cuevita. Si uno es mal pensado, lo modificaron y le pusieron tal fecha, ¿no? Pero algo que nos jala mucho es el 1743. En las relaciones del arzobispado, ahí manejan, dicen, es que en aquel pueblo, en una cueva, festejan cierta imagen y así, en las relaciones. Digo, es más creíble, ¿no? La de 1743, porque hay un papel asentado. Y la de 1672 está más pegado en la pared y hecho así con... Yo lo vi y parecía cemento, ¿no? Digo, en aquella Sí. época no existía cemento, pero bueno. Y en la de 1743, entonces hacemos cuenta, son ya como 300 años más o menos. Sí, hay que ver todos esos detalles. Realmente en la historia hay gente que siempre va a modificar a su modo, a conveniencia. Yo sé que no hay una historia verdadera, pero sí No. algo más apegado a la Sí, realidad. pues Pero fíjate, simplemente lo que nos platicaba la señora Daría, ¿no? sí, Ella nos platica realmente que sí apareció, que Sí, porque su abuelo era cantero y el por eso, cantero. ¿no? y que O su sea, es abuelo algo real, o sea, es algo real. es algo real.
La forma como lo Exactamente. dicen, ¿no? O sea, tú te quedas todavía como, en el aspecto, como asombrado, ¿no? Que dice que apareció la imagen y dos ángeles muy luminosos al lado. Exactamente. Dices, ay, 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 Y y si un lo poco vio de... su abuelo o bisabuelo, No te pues... creas, fíjate que cuando estaba, mi papá era mayordomo, Ujú. ahí nos quedábamos luego en la noche en la Santísima. Yo tenía como unos 8 o 10 años. Me daba miedo entrar a la cuevita, porque dije, ¿qué tal si de repente se Se me aparece. levanta o aparece algo? O sea, a pesar de ser un lugar sagrado, me daba miedo. Ajá. Entonces, no sé, tal vez a lo mejor los mismos, todos los mismos que de repente hayan de compartir el mismo temor que uno siente, ¿no? Ante algo sobrenatural, algo que no sabes qué pueda hacer. Ujú. Y Pero no, nunca entraba. es que sí entras y sí te impone, Sí te te impone. impone, y luego así como que hasta hablas así como que bajito, porque no sabes, o sea, empiezas a hablar así como que bajito, porque, ¿por qué no sabes? Pero así como que y alcanzas a ver todo y dices, ah, caray. Oye, es que sí, también me tocó ver una señora ese día que está platicando con mi mamá en la iglesia y dice que su hijo está mal de los pulmones y todo, y que ella se pegó mucho a la imagen del Calvario y que su hijo se recuperó. Entonces ahí ella le agradece mucho al Señor del Calvario, porque Sí, preguntó dónde andaba. Entonces es creencia de la gente, tienen fe y le resultó su pedimento, ¿no? Que va a seguir otro capítulo. eso que menos. Pero te das cuenta que si hay milagros. En mi caso, mi mamá lo sigue mucho. Que mi mamá dice que luego por su enfermedad se siente mal y va y le pide al Señor del Calvario. Y su forma de ella recuperarse es andar con él. O sea, de que es milagroso, es milagroso. Si ya lo vemos en el aspecto terrenal, es una imagen, punto, ¿no? Pero los milagros, ¿cómo lo justificas? Eso, exacto. Eso es lo más Ujú. importante. Digo, a muchos científicos dirán, no, es que eso no. Pero los milagros, Y deja también los milagros también que dice gente que lo ha visto moverse, respirar. O sea, eso a mí me impacta, ¿no? Cuando alguien me platica, no, es que se le veía cómo respiraba, cómo se le hacía esto. Entonces, así como que tú dices, ah, caray. Y mi papá en alguna vez nos dijo que sí él lo vio moverse, o sea, como que acomodarse. vea, Y los mismos mayordomos que han pasado, hasta la imagen que le llaman de mandita, que son las imágenes más pequeñas, este, que visitan la casa, una mayordoma de hace 2 años, nos dijo, dice, es que no sé por qué, pero siempre que hacemos descanso en la casa, hacen descanso, ya se les pone a la demandita su agua, su salecita, y su velita, que siempre está, y ahí se le pone, ¿no? Y ella siempre se queda así. Y yo le decía, bueno, ¿y ¿por qué lo mira? por qué lo miras tanto? Ay, no, comadre, es que ¿qué cree que en su casa siempre baja los pies? Como que realmente Se descansa, acomoda. realmente descansa. Sí, se ve como que Dice, levanta un poquito y ajá, después ya lo relaja. ajá. Dice, aquí en su casa siempre relaja, descansa realmente. Sí, sí. Y eso siempre lo comentó. Y hasta luego tomaba foto. Y sí se Y, veía y, y sí se veía que estaba, más abajo. ajá. O sea, yo decía, ay. O sea, y es algo que no te das cuenta tú. O sea, a ti lo importante es que descanse, ¿no? Que está ahí y pues ya, ahí te quedas platicando con él o rezando lo que tú Sí. quieras, pero eso es lo importante, ¿no? Pero no te fijas en esas cosas. Sí, de los detalles. Es como ahorita menciona y me llega a la mente, ¿no? Estamos acostumbrados a los ángeles, querubines. ¿Y qué tal si son sus ángeles, pero convertidos en animalitos de la tierra, ¿no? Exacto, podría ser eso Podría también. ser. Porque queremos ver un angelito, un querubín, Es que, de hecho, volvemos al contexto, ¿no? Como tú me habías dicho. Depende, no sé, la la percepción de percepción cada que tú lo quien. veas. Yo lo puedo ver así nada más como, pues, es un colibrí, está bonito. Sí, es una buena, bonita ave. Pero de repente ves esas cosas raras que hacen y tú dices, bueno, pero ¿por qué lo hizo? Ajá. O de repente el cincuate, no llamarles el cincuate. Tú dices, ay, no, una víbora me da miedo, ¿no? Pero ahora ya conociendo todo lo que hace, que es el guardián de la propia casa, tú dices, bueno, entonces no era cierto lo que yo pensaba, ¿no? Yo te apuesto que si todos hubieran conocido todo esto, otra cosa hubieran, Otro simbolismo le otras hubiéramos dado a cosas, las sí. cosas, ¿no? No, yo me O refiero a hasta que, por seguirían ejemplo, ahorita, o sea, no matan no, tantos, exacto, ni tantos colibrí, ni alacranes, ¿no? Los dejarías ahí. nos dejarías. Convivirías con ellos, ¿no? No más lo agarrarías, de algún modo, al alacrán, lo pasarías a otro lado, ¿no? Vete para allá. Sí, Ajá. y que lo que usted comenta, hay mucha gente que son de pueblo
y vienen aquí a la ciudad y no, espérame, el 50 lo agarra, miren qué tal, ay, lo avienta para allá. Y uno que desgraciadamente el urbanismo nos ganó, pues ya perdimos el contacto con la naturaleza como tal, ¿no? Ujú. Estamos acostumbrados a ver a las plantas en los patios de la casa, a los animalitos en el zoológico, ¿no? Que Culhuacán hace unos 20, 25 años sí era un pueblo. Ujú. Sí. Yo tuve contacto acá con las plantas, con los ajolotes, con la tierra, cómo olía la tierra. Entonces hemos perdido esa conectividad Sí, la gente tenía con la naturaleza. vacas, Vacas, borregos. No vayamos más lejos. puercos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 guardianes. ¿Y por qué no agarramos también el ajolote? Sí, porque eran ribereños. Un ajolote. Ahora, de repente tuvo un boom de que todos querían tener un ajolote, un ajolote. Pero si te das cuenta, ellos siempre estuvieron con nosotros, con los Hasta se antiguos. los comían. ¿Ve? ¿Sí? Es lo que te digo. Ujú. O sea, todo lo miraban en la naturaleza. De hecho, también en la imagen que se genera en el mural, hay cardenales, hay varias aves, son como 3 aves Ah, sí, diferentes. sí. Cardenales rojos, hay gorriones, Sí. hay varios. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué nada más escogieron esos 3? O sería por el significado de que todos son guardianes. El escorpión, perdón, el alacrán, es guardián de la ultratumba. Ujú. El colibrí es el que anda parrotando Es que en el Para cielo, allá y ¿no? para acá. de ya, Del aire. Pero y de por los las vivos leyendas de los muertos, vivos y vivos muertos. muertos. Ajá. Y el cincuate, ¿qué hace? Cuida lo más importante, el hogar, cuida la Ajá. tierra, Cuida lo importante cuida la de tierra. Pero falta el todo. agua. Digo, si lo vemos en ese aspecto, el colibrí pues, es el aire, ¿no? Sí. El cincuate y el alacrán, pues cuidan la tierra, ¿no? El agua podría ser El, el ajolote. sí, recuerda que ese día que llegó, oye, ¿por qué no puso el ajolote? Y dice, no, pues que no me lo pidieron. Ujú. Porque hay que recordar que Culhuacán era un lugar de, a orillas del lago. Y hay que recordar. Y como dice, me lo pidieron. Entonces Ajá. ese mural fue hecho de acuerdo a la mayordomía que en su momento estuvo. Ah, y aparte, antes que se nos olvide, el dije, ¿por qué le hizo ese modelo así? Dice, porque fue pedido. Porque la cuevita entras y está al fondo. Y ella aparece como si fuera luego a la vista. Sí. Y le dije, oiga, ¿por qué hizo así? Porque así me lo pidieron. Porque el Pues, trazo original hubiera sido que era una cueva y al fondo, ¿no? Sí. Pero se perdería más que. Yo Sí. pienso que quiso retratar la imagen La imagen. completa. Ajá, completa. Dijéramos ya cuando estás parado hasta el final de la cuevita. ahí. Pero la gente que no ha entrado a la cuevita va a decir que así fue. Pero ya cuando Así entras a es. la cuevita, no, pues es así uno que De ya entró a hecho, la cuevita, ¿no? De hecho, una de las cosas que, bueno, nosotros pensamos hacer ya para casi terminar, es contactar a los mayordomos en curso y explicarles, ¿no? Y saben que bueno, conocemos al autor de ese mural. Ya falleció. Creo que podamos ponerles una plaquita, algo, porque lo pintó para que todos Sí, sepan. exactamente. ¿Por qué? Sí. Porque pues, de cierta manera es un honor a quien honor merece, ¿no? Claro. Y más que nada fue algo circunstancial, nosotros no sabíamos. Yo llegué y de repente dije, a ver, vamos a buscar información. ¡Pum! Apareció. Sí, Sí. es el de las cosas que... Pues era un pendiente más. Entonces, porque ya señor vamos Pedro cerrando. señor Pedro Guillén Heria, y señor Roberto Guillén, esto fue un trabajo de ustedes también, ¿no? Más que nada es un homenaje al señor Pedro Guillén que falleció en COVID. En el COVID. Y con consentimiento de su hijo, ¿no? Así que es. se mencionara. O sea, Sí, Exactamente. exacto. Y algo importante, Iztapalapa pues es un pueblo hermano de Culhuacán, Pues él es de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Y está encauzado en lo que es la Semana Santa de Iztapalapa. Ajá, el famoso COSIAC, Ajá. Comité Organizador de Semana Santa en Sí. Iztapalapa. Y recordar también los mayordomos de aquella época, ¿no? Que fueron los que Sí, vamos a tratar de buscarlos. Vamos a tratar de buscarlos. Fueron los mayordomos del 91 al 93. Y pues con esto cerramos, ¿no? Con Sí, esto yo creo que cerramos por este día este capítulo. Ajá. Y ya si encontramos algo más o hacemos algo más, ya Lo retomaremos en algún retomaremos otro. en algún momento, ¿no? en algún momento exactamente. Les Pues, agradezco a todos ustedes, Leti, sí. Luis. Muchas gracias por su apoyo, por tu aportación y todo eso. Y creo que con esto yo creo que deberíamos de darle a entender a toda la demás gente, ¿no? Que no son guardianes porque cuidan. Exacto. Ujú. Tanto el plano
astral, como el plano espiritual y como lo quieramos ver, ¿no? Bueno, Terrenal. nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias, Nos Epi. vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.